¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Hoy tenemos como invitada especial a Lesbia Espinal, socia fundadora de la Asociación de Retornados Guatemaltecos, removida de Estados Unidos en el 2013 debido a su estatus migratorio irregular. Y en este episodio de Así es la movilidad humana, estaremos reflexionando sobre los retos y dificultades que tienen las personas retornadas desde Estados Unidos y México. Mucho gusto, Lesbia, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este podcast. Estamos muy complacidos de contar con su participación en este espacio de reflexión. A ustedes muchas gracias, es un gusto también poder colaborar con la academia, que es una institución donde yo creo y he aportado insumos, ¿verdad?, para que se visibilice el tema de la deportación acá en Guatemala. Perfecto, muchas gracias. Tal vez para iniciar y pues ya empezar a situarnos en el tema, ¿nos podría contar cómo y por qué surgió la Asociación de Retornados Guatemaltecos? ¿Cómo fue ese proceso y cómo usted ahí como socia y fundadora? Así es, te puedo comentar que nació de una iniciativa de un técnico consultor que en su momento una organización estaba ejecutando un proyecto de reintegración a personas repatriadas con apoyo de Fondo Semilla para iniciar un negocio por emprendedor. Nos invitaron a participar en un taller de fortalecimiento psicosocial. Tomé la decisión de participar para encontrar una solución a mi situación que estaba pasando en esos momentos de ver separado y por ver dejado a mi familia en Estados Unidos. La propuesta fue una intención de poder organizar o conformar una asociación de personas totalmente retornadas, forzadas de Estados Unidos. El grupo era unas 30 personas deportadas desde que también estaban pasando la misma situación. Sin pensarlo mucho, nos conformamos como grupo, iniciando las reuniones sin tener el conocimiento que era una ONG. Así iniciamos con este proyecto, iniciando con tropiezos, también de venir una cultura totalmente diferente, que tengo compañeros que vivimos 20, 25 años, hasta 35 años en Estados Unidos. El contexto es totalmente diferente. Pues así iniciamos nuestro recorrido como organización. Igualmente, la cooperación nos incentivó a poder estar legalmente constituidos acá en Guatemala y así poder aportar donaciones. Eso ha sido como un tropiezo nosotros aquí en Guatemala, estar visibilizando el tema de la deportación, porque no es creíble, más bien nos estigman por ese retorno forzado, ¿verdad?, de que saber que hiciste en Estados Unidos y te tachan de esa manera. Entonces sabemos que es por el estatus migratorio irregular que tenemos en Estados Unidos y que eso es lo que nos hace emigrar. Y reflexionando, identificamos el poder apoyar también en la orientación a nuestros connacionales, porque nosotros lo pudimos ver en nuestro retorno, ¿verdad?, que no había ninguna institución que podía apoyar todas estas vulnerabilidades que se pasan dentro del centro de recepción, después también de las vulnerabilidades que uno pasa en Estados Unidos en el proceso de retorno. Y reflexionamos y iniciamos ese cabildeo de poder visibilizar el retorno y nos acercamos al centro de recepción en la calle con nuestros propios teléfonos a darle llamadas a los compañeros, ¿verdad? Porque esa es una de las vulnerabilidades y las necesidades que nosotros obtenemos a la llegada, que nuestra familia, estando en Estados Unidos, no tenemos algunas veces el acceso de comunicarnos. Y esa fue la idea
de conformar la Asociación de Retornados Guatemaltecos. Excelente, muchas gracias. Y justamente hablando un poco de esos retos, ¿verdad? Que usted mencionaba, que también se dan a veces siempre al llegar a los Estados Unidos, desde su propia experiencia y también de lo que usted ha visto de otras personas, ¿cuáles son esos retos o cuáles son esas dificultades cuando ya pues se llega al lugar de destino? Bueno, después de pasar la travesía, que es un poco incógnito, ¿verdad? Tú sales desde tu lugar de origen y no sabes el recorrido que vas a tener en la travesía. El primer reto que yo tuve en Estados Unidos fue el idioma. El idioma es algo que te hace así bien sensible porque no sabes cómo comunicarte tú con las personas. Yo llegué a un lugar en ese entonces donde no había mucha gente hispana, donde por la necesidad de trabajar, pues te ves obligado a aprender el idioma, ¿verdad? Igualmente, yo creo que en ese mismo sentir también obligué a mis hijos, porque yo viajé por unificación familiar. También fue muy vulnerable para ellos, puesto que también necesitaban seguir estudiando porque eran menores de edad. Hubo un choque bien fuerte, yo creo que les afectó en el apoyo psicológico también, de verme vulnerable yo también, de no poderles apoyar a ellos. El don de vivir es otra situación muy, muy fuerte, porque no tienes un documento que te identifique o que sea legal en el país para poder obtener una vivienda. Hay muchos factores que te afectan en Estados Unidos, como te mencioné, pero igualmente llegamos y aprendemos y hacemos lo que un americano no hace, porque es el trabajo menos pagado y el más vulnerado, porque son trabajos fuertes. Yo trabajé en limpieza todo el tiempo y no lo deniego, porque igualmente mi meta era llegar a Estados Unidos y trabajar y sacar adelante a mi familia. Es un país también, yo no lo niego, es de oportunidades laborales, puesto que no te exigen tantas cosas como en nuestro país. Excelente. Y digamos, también pensando ahora, bueno, digamos, están los retos allá y luego pues las personas, algunos pues son retornados, digamos, deportados. Y bueno, también desde su experiencia y también de lo que han logrado observar como parte de ARG, ¿cuáles son las principales necesidades que poseen las personas que han sido retornadas a Guatemala después de vivir más de 5 años en Estados Unidos? Bueno, el peor reto y necesidad que se tiene cuando uno regresa de Estados Unidos es tus documentos, puesto que en lo que tú vas aprendiendo también a estar en Estados Unidos y aprendiendo de la cultura, también te acercas a un consulado o a adquirir tu ID consular, que es el que algunas veces te aceptan en Estados Unidos para cuenta de banco. Y aquí en Guatemala no te tiene ninguna validez. Entonces la mayoría de personas que regresa de tiempo en Estados Unidos, su primera impresión es llamar a la familia y solicitarle una remesa. Y él dice, como en Estados Unidos sí es válido, piensan que aquí en Guatemala también. Entonces ahí es donde viene la intervención de la asociación, de nuestros compañeros, de sensibilizar y decirles que lamentablemente con un documento de esos o el pasaporte no vas a poder retirar una remesa, sino que necesitas tu DPI y en físico para poder retirar un dinero que se necesita inmediatamente en esos momentos, puesto que la mayoría de veces o todos los retornados no traen pero ni 5 centavos para poder llegar a su lugar de origen. Esa es una de las dificultades. Igualmente, por el tiempo que se estuvo en Estados Unidos, se adquiere una capacidad de trabajo, pero también cuando llegas aquí a Guatemala, es muy lamentable decirlo, pero no puedes explotar esa habilidad que tú empíricamente aprendiste en Estados Unidos, porque no tienes un certificado o un diploma que te identifique o que te sepa qué es lo que tú sabes hacer. Entonces yo creo que eso es una de las vulnerabilidades que se sufren aquí en Guatemala. Igualmente, aprender nuevamente del contexto guatemalteco. Es que muchas veces se ha estado identificando de que están regresando jóvenes que se fueron muy niños y que no conocen nada del país. Entonces esa es una parte muy vulnerable y donde también han estudiado en Estados Unidos y aquí en Guatemala no se les validan los estudios que tuvieron en Estados Unidos. Hay muchas trabas, lo voy a decir de esa manera, sí, con
poder identificar que sabes o que has sido graduado en Estados Unidos. He visto niños que no han podido ni tener acceso a una escuela porque la escuela pública es un poco más ¿cómo decirte? Más relevante, o no sé cuánta exigencia de que tienen que tener sus documentos legales, y sus certificados que traen los niños pues no son validados tampoco ni por el Ministerio de Educación. Yo en lo personal he hecho todas esas gestiones, y donde me mandan al Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ahí de vuelta es que como que se tiran la chibulita uno con uno. Uh-huh. Y yo creo que el derecho de un niño para estudiar no debería de entrar en esta dificultad, ¿verdad? Porque son menores de edad que tienen un derecho a seguir estudiando. Claro. Y eso como que lo limita, ¿verdad? Entonces yo creo que como organización hemos tratado de hacer incidencias sobre esos procesos, pero lamentablemente no se nos ha puesto atención. Pues muchas gracias por esto. Y digamos ahora pensando en las personas que no logran llegar, ¿verdad? Que son detenidos ya sea en frontera o en el tránsito mismo por México. Uh-huh. ¿Cuáles son las necesidades que poseen estas personas? Digamos que no pudieron llegar, ¿verdad? No pudieron tal vez ni siquiera pagar la deuda que obtuvieron para poder salir del país. Bueno, yo creo que esas dificultades un poco la podemos ver con las personas adolescentes. Yo lo llamo adolescentes porque es terminando su tercero básico. Ellos, su meta es llegar a Estados Unidos. Yo creo que han habido muchas vulnerabilidades en esa situación porque no se les da la oportunidad de obtener una plaza laboral a los jóvenes. Se ha identificado, nosotros le hemos podido identificar dos perfiles de personas retornadas, los que ya vivieron mucho tiempo y los que ya están intentando llegar a Estados Unidos, donde el guía pues les da 3 oportunidades, donde ya la tercera vez ya viene con la deuda muy alta, estamos hablando de 90-95 mil quetzales ahora, o sea, ellos mismos lo hablan, ¿va? Y donde yo creo que por eso también hay mucha migración interna, porque las personas ya no quieren llegar a su lugar de origen, porque ya tienen una deuda o perdieron su casa, su terreno. Entonces yo creo que es donde ya también el coyote, también el guía, también los amenaza de que si no pagan, también entonces ahí van a haber consecuencias. Yo creo que todo eso ha sido muy fuerte para estas personas, donde ahí mismo también nos comentan, ¿verdad?, que ya no quieren llegar o porque los amenazan también a la familia por extorsiones. Esto está bien terrible con esta situación. Yo creo que nuestras instituciones deberían de poner un poco más interés, énfasis en estas situaciones de que las personas se están endeudando y sin lograr su objetivo de llegar a su lugar de destino, que es Estados Unidos, donde yo la mayoría de veces les digo a los jóvenes que estar en Estados Unidos no es fácil. Uh-huh. Porque lo que ellos algunas veces me han comentado es que lo que quieren es seguir estudiando, pero sabemos que sin un estatus migratorio regular tampoco tenemos el acceso a superarnos muchas veces en Estados Unidos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y pensando ahora también un poco en este tiempo de, por ejemplo, de pandemia, ¿verdad? Y ya que ustedes pues están ahí en el centro, ¿verdad?, atendiendo pues a las personas que vienen retornadas, ¿cuáles han sido, digamos, los riesgos o las vulnerabilidades que se han incrementado? Porque, por ejemplo, se escuchó mucho en las noticias de que en los centros de detención había muchos casos de positivos de COVID-19, que no se les estaba atendiendo bien. Incluso al parecer como que habían también muertos en estos mismos centros de detención. ¿Cómo lo vivieron, digamos, estas personas que retornaron justo tal vez al inicio de la pandemia? Bueno, yo creo que eso fue a nivel mundial, lo de la pandemia. A nosotros también nos afectó como organización, puesto que desde el inicio todas las instituciones se retiraron y ARG tomó la iniciativa de continuar apoyando a nuestros compañeros connacionales. Todas las otras instituciones, como te menciono, se fueron igualmente por protección a ellos y a su familia, pero continuamos expuestos a la misma todavía.
Yo creo que fue un poco más doble el choque también, puesto que los retornados que estaban llegando, se pudo decir en las noticias que eran portadores también del virus por venir de un país que estaba teniendo muchos casos también positivos de COVID-19. Y también fue una bendición también para nosotros como organización, porque se acercaron instituciones, cooperación internacional, para apoyarnos en insumos, herramientas para nuestra protección. Igualmente obtuvimos allí unos certificados no nos llamamos héroes, pero sí nos dieron unos certificados ahí de poder continuar apoyando a nuestros compañeros y de que como te mencioné, nos quedamos allí. Yo fui una persona positiva, pasé mi cuarentena, pero igualmente decidí retirarme de mi casa porque fui una de las primeras. Era ese shock que si te daba el COVID te ibas a morir, ¿verdad? Y yo pensé más en mi familia y me retiré. Fui totalmente retirada a pasar una cuarentena fuera de mi casa por protección a mi mamá, a mis nietos y mi hija. Y gracias a Dios ellos estuvieron bien, están bien hasta la fecha. Igualmente nosotros continuamos y gracias a Dios nuestros compañeros también han estado bien. Y continuamos con este apoyo para los compañeros connacionales, que ese es nuestro sentir. Tenemos un logo que dice: tu sentir es nuestro sentir, porque nosotros como retornados sentimos lo mismo cuando ellos están llegando al centro de atención. Conocemos todas sus necesidades y nos identificamos mucho con este proceso. Pues muchas gracias por contarnos esto. Y tal vez una última pregunta. Por ejemplo, en estos últimos 2 años, desde tu perspectiva y lo que has logrado ver de las personas que han retornado, ¿ha incrementado, por ejemplo, el número de jóvenes en función del número de adultos? O, por ejemplo, ¿ha habido un aumento de unidades familiares en función del número de, por ejemplo, de adultos jóvenes que iban regularmente? ¿Ha habido un cambio, digamos, en el número de personas en función de si son niños, si son jóvenes, si son unidades familiares? ¿Cómo has visto este cambio? Bueno, de 2 años para acá, el nivel siempre de adultos jóvenes, lo llamo yo, de entre unos 18 a 23 años, ha sido muy alto el porcentaje de personas que han llegado. Como te mencioné anteriormente, jóvenes que vivieron tiempo en Estados Unidos, que fueron beneficiados con el DACA, con los niños soñadores, pero igualmente sabemos que es un proceso que tienes que tener en Estados Unidos, de que si te portas mal, lo estoy llamando mal, de que si tienes no pagas un ticket que te pone la policía, eso ya te causa una deportación, de que no te presentas a la corte y automáticamente por esa desobediencia te causa la deportación. Hubieron muchos jóvenes que fueron beneficiados y por esa falta tuvieron que ser regresados a su país de origen. Si se pudo visibilizar esos jóvenes, igualmente los menores no acompañados. En el año, incluso ahorita en pandemia, vinieron muchos jóvenes menores no acompañados. Eran vuelos completos de venir ellos. Gracias a Dios o a las situaciones que han pasado de noviembre, casi a finales, ya no recibimos menores no acompañados. Hubo una ley en Estados Unidos que hubo una firma de convenio, creo yo, donde los niños ya pueden ser reclamados por sus familiares que están en Estados Unidos y donde nosotros como organización hemos tratado de familiares o amigos que tenemos allá, de orientarlos que busquen apoyo con abogados de migración en Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido un poco favorable para nosotros, satisfactorio también porque las familias han logrado obtener a sus niños con ellos en Estados Unidos, aunque no tengan un estatus migratorio regular. Yo creo que eso les ha apoyado a ellos y de tener el miedo de poder ir y buscar las oportunidades también en Estados Unidos. Algo que yo no obtuve en su momento, no pude, estando viviendo en Estados Unidos 9 años, nunca identifiqué alguna organización o consulado que me pueda ayudar
o apoyar en procesos legales dentro de Estados Unidos. Ahora que nosotros en este recorrido hemos aprendido un poco de ese apoyo que le podemos dar a nuestros connacionales guatemaltecos en Estados Unidos, pues lo hacemos, y lo hacemos de forma voluntaria. Igualmente, la organización, todos somos voluntarios, no tenemos un salario, puesto que solo cuando presentamos proyectos que nos apoyan con incentivo de apoyo para traslado, al apoyar al centro de retención, o por la alimentación o a incidencia, capacitaciones que tenemos también nosotros como organización. Pues qué interesante todo esto que nos comentas, Lesbia. Y bueno, tal vez no sé si tú quisieras agregar algo que tal vez crees que es importante visibilizar, digamos, en este tema de retorno. Me parece que hablamos pues un poco de todo, de empleo, de vulnerabilidades, de jóvenes, ¿verdad? Y quizás algo se nos escapa por ahí que creas que es importante mencionar o hacer ver. Bueno, yo creo que es algo que una gama de menciones que trasladar por este medio. Yo creo que lo más importante sería de que las instituciones privadas nos den esa oportunidad de poder explotar las habilidades que aprendimos en Estados Unidos. Yo aprendí una habilidad muy fuerte y que me enamoré de ese trabajo, era recamarera en un hotel. Traté de hacerlo aquí en mi país, pero por la edad ya no tuve la oportunidad. Después de 35 años, como que tú ya no eres capaz de poder obtener un trabajo y de poder sacarlo. Yo creo que eso es lo que más nosotros como adultos visibilizamos y queremos que se nos dé esa oportunidad, porque no somos criminales. Migramos igualmente por no tener una oportunidad acá en Guatemala, donde también nosotros hacemos incidencia que se dé la oportunidad a los jóvenes de poder crear las oportunidades aquí en Guatemala y no pensar en migrar y lograr nuestro propio sueño guatemalteco, que eso es lo que más nosotros como organización tratamos de hacer incidencia y de sensibilizar a las empresas para que puedan aportar y apoyar esas oportunidades y que nuestros connacionales, nuestros jóvenes no se vayan a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, porque son un potencial muy fuerte que pueden explotar aquí en nuestro propio país. Pues perfecto, muchas gracias, Lesbia, por venir a compartir a este espacio, contar pues tu experiencia y acercarnos más a la realidad que viven miles de personas de Guatemala retornadas desde México y Estados Unidos y que pues se están enfrentando nuevamente al retornar a un contexto en donde pues sobre todo por la pandemia la precariedad se ha profundizado bastante y como lo mencionabas, ¿verdad? En un inicio, sin contar con apoyos que les brinden una oportunidad para transformar su vida y las de sus familias. Y también pues deja una sensación de impotencia, ¿verdad? Que debe de justamente llevar a encontrar los mecanismos que logren generar bienestar para todos y todas. Y también pues efectivamente el Estado con una gran deuda, ¿verdad? Que en este sentido las remesas pues han sido y seguirán siendo, por lo que se ve, ese estado de bienestar en las comunidades pues olvidadas por nuestro Estado. Y pues antes de irnos me gustaría comentarle a nuestros oyentes que en nuestro próximo episodio nos acompañará Leonel Dubón, con quien estaremos conversando sobre la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Muchas gracias por escuchar nuevamente el podcast Así es la movilidad humana. En este segundo episodio, no duden en compartirlo por redes sociales y pueden encontrar este y más episodios en la página de Así es bajo la pestaña de noticias. Saludos amigas y amigos y nos escuchamos próximamente. Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es.